han tenido acceso a las formaciones, pues entenderán de qué les estoy hablando, ¿cierto? Solamente un tallercito que hacen, no tienen hora ni fecha para que me lo entreguen, ¿cierto? Pues yo sé que cada uno de ustedes tienen una funcionalidad de trabajo, tienen una ocupación, y como les digo, y desde el principio que les dije que se inscribieran en el curso, tenían pues una flexibilidad con el tema del tiempo. Entonces, muchachos, compañeros, aprendices, bienvenidos a este proceso de formación, preparación de alimentos pecuarios con énfasis en producción de ensilajes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la primera clase, ¿cierto? Entonces aquí ven, aquí pues están mis datos personales, mi correo, mi número telefónico, pero igual pues aquí en el grupo nos vemos. Hago un paréntesis: en algún momento que de pronto alguien no tenga acceso a internet, no tenga para descargar el programa, no tenga para descargar el video, en cualquier momento lo puede descargar, o un compañero le puede explicar, o me manda o me llama y me dice: mire, profe, es que hoy no me puedo conectar al WhatsApp porque no tengo datos. Me hace una timbrada, una llamada perdida, que yo le devuelvo la llamada. Si tengo que hacer una llamada grupal de 5 o 6 personas, la hacemos. Como les digo, buscamos la manera de que la información les llegue y el aprendizaje, ¿cierto? Para todos pues sabemos que estamos en un proceso de pandemia, y pues este tema de la pandemia pues es importante que buscamos la facilidad de que ustedes aprendan, porque pues por el momento no se puede viajar, no se puede hacer presencialidad, porque pues digamos que ustedes que están en el agro, que están en el campo, hay que cuidarlo, ¿cierto? Y que debemos de cuidarnos todos pues por ese tema de la pandemia y el tema pues que estamos viviendo hoy en día. Pero como les digo, toda la comunicación que podamos tener, súper importante. Entonces seguimos pues con la formación. Hoy empezamos con algo que se llama principios de preparación de alimentos pecuarios, ¿cierto? ¿Por qué principios? Pues el principio de la preparación de alimentos pecuarios, vamos a ver como los conceptos básicos de lo que es una alimentación y una nutrición, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores que determinan la producción animal, ¿cierto? La calidad, o sea, cuando yo tengo una producción animal, hay 4 pilares fundamentales, ¿cierto? Los 4 pilares fundamentales de la producción animal, ¿cuáles son? Entonces, esos pilares fundamentales de la producción animal, ¿cuáles son? La genética, la bioseguridad, la alimentación y la nutrición, y la administración. Esos son los 4 pilares, ¿cierto? Como cuando usted tiene una mesa, pone 4 patas. Si usted le quita una pata a la mesa, ella tambalea, ¿cierto? Si usted le quita la otra pata, ella tambalea. Entonces, esos 4 pilares son fundamentales. Todos tienen que ser equilibrados y trabajar en equilibrio. Si usted tiene una producción animal, digamos en nuestra producción bovina, nuestra producción de leche o carne, si yo no tengo una buena genética, no va a ser indispensable, ¿cierto? Y cuando hablamos de buena genética, no quiere decir que tiene que ser la raza pura, que tiene que ser la genética más seleccionada. No. Es qué raza o qué tipo de especie yo voy a escoger de acuerdo a mi clima. Usted no se va a traer una Holstein para Cartago, ¿cierto? O yo no me voy a llevar un Gir para el páramo. Entonces, esos son los temas que hay que tener en cuenta en ese primer pilar, en el tema de la genética. ¿Qué especie animal voy a trabajar? ¿Qué especie, en qué clima voy a trabajar? ¿Qué tipo de producción? Si leche, carne o doble propósito, ¿cierto? Eso es como un recorderis que les estoy dando. El tema pues de la bioseguridad, importante. Usted sabe que estamos trabajando con el tema de buenas prácticas ganaderas o buenas prácticas animales, y hoy en día todo el mundo habla de bioseguridad. Y creo que casi que el 100% de la población estamos hablando de bioseguridad, porque pues estamos vulnerables o estamos susceptibles a una enfermedad, y para que no podamos estar susceptibles a esa enfermedad o de prevenirla, debemos de hacer procesos de bioseguridad. Entonces ahora ya todo el mundo habla de bioseguridad, pero en la producción animal siempre vamos a hablar de bioseguridad, siempre estamos hablando de bioseguridad, porque hay enfermedades, ¿cierto? Digamos como la fiebre aftosa, ¿cierto? Que es lo que nos afecta pues en el tema bovino, o la fiebre de garrapata, o la mastitis, o miles de problemas, ¿cierto? O los nuches,
Todo eso hace parte de la bioseguridad, como los baños, mantener desinfectado, usar ropas o vestimentas desinfectadas, cuando voy a ordeñar las buenas prácticas de ordeño, mantener las manos limpias, todo limpio, pezones limpios. Todo este tema hace parte de la bioseguridad. Entonces es otro pilar. Otro pilar fundamental, la administración. Yo puedo tener una buena genética, yo puedo tener una buena bioseguridad, pero si yo no tengo una buena administración, no tengo un pilar fundamental, ¿cierto? Ahí es donde entra el valor humano, ahí es donde entra el capital humano, entra nuestro conocimiento, los técnicos, los productores, los que aprendemos, los emprendedores. Ahí es donde entra la administración como parte fundamental de ese pilar. Y pues el otro pilar que es el que vamos a trabajar, es el de nutrición y alimentación. El tema de nutrición y alimentación es fundamental. Si usted tiene un animal bien alimentado, si usted tiene un animal con buenos nutrientes, esa especie me va a crecer sano y fuerte y me va a tener una buena productividad, ¿cierto? Sea carne o sea leche o sea huevo, ¿cierto? Entonces es aquí donde hablamos del tema de la nutrición, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores determinan la producción animal? Pues el alimento, el ambiente y el animal, ¿cierto? ¿El alimento en qué? En calidad y en cantidad, ¿cierto? Cuando hablamos de raciones, ¿qué tipo de calidad y cantidad le vamos a dar? En ambiente, el clima, la sanidad y el manejo. Y eso da una producción real. Y el animal, pues el genotipo y la edad, que da una producción potencial. Entonces, en este cuadro que vemos acá, resumimos lo que es los 4 pilares de la producción animal. Ahora, nutrición y alimentación. ¿Será que es lo mismo nutrir que alimentar? Para ustedes es lo mismo yo nutrirlos que alimentarlos, o yo nutrirme que alimentarme. Pues no es lo mismo. Entonces ahí es donde encontramos la diferencia entre nutrición y alimentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la nutrición? Es la suma de los procesos mediante los cuales un animal ingiere y utiliza todas las sustancias requeridas para su mantenimiento, producción, reproducción, ¿cierto? A diferencia de las plantas que incorporan únicamente las materias orgánicas, ¿cierto? Y el alimento es el medio a través del cual se realiza la transferencia o ese suministro de ese nutriente. O sea, en líneas generales, todo lo material, sólido y líquido, por medio de lo cual el ser vivo satisface sus necesidades y sus requerimientos nutricionales, ¿cierto? Entonces, mire que hay una diferencia. Si yo me estoy comiendo una bandeja paisa, me estoy comiendo un plato de frijoles, me estoy comiendo un chicharrón, me estoy comiendo un chorizo, un aguacate, me estoy comiendo una carne molida, una arepa, una mazamorra, y yo quedo súper indigesto y súper lleno, pero quedo satisfecho, estoy satisfaciendo mis necesidades, mis gustos, ¿cierto? Pero eso no, ahí no me estoy nutriendo, me estoy alimentando. Es cuando le dicen a uno, por ejemplo, que yo soy gordito, me dicen, usted está bien alimentado, sí, pero que vengan y me digan, usted está bien nutrido, no. Entonces, ¿qué es nutrirme? Comerme la ración y que esa ración que me comí realmente sí supla mis necesidades. O sea, que es lo interno, es esos procesos químicos que pasan en el cuerpo. Entonces, vamos con el tema del ganado. Yo hoy le doy pongo al animal a que pastorea en una grama, ¿cierto? La grama en un pasto seco y cortico, y ellos comen y comen. Y si ellos comen y ramonean, y ellos se llenan y hacen su rumia y mascan y comen, y ahí se van sosteniendo, ¿cierto? Y van aumentando de peso. Pero si yo vengo y les doy un ensilaje, les doy un bloque multinutricional, les doy una sal mineralizada, les aplico unas vitaminas, o les doy un pasto de corte picadito, o los pongo a alimentarse con un alimento, un pasto de buena calidad, ahí sí estoy nutriendo ese animal. Entonces, el que está comiendo grama versus el que está comiendo ese pasto de corte, ese bloque multinutricional, ahí se ve la diferencia entre nutrir
y alimentar, ¿cierto? Entonces espero que ahí les quede como claro ese concepto entre nutrir y alimentar, ¿cierto? Que es totalmente diferente. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer ensilajes? ¿Qué vamos a aprender a hacer bloques multinutricionales? ¿Qué vamos a aprender a hacer una dieta de alimentación a nuestro ganado? Ahí sí vamos a hablar de nutrir, pero obvio también vamos a hablar de alimentar, porque sí, yo abalanceo, estoy dando una porción, ahí lo estoy alimentando, pero esa porción lo va a nutrir, también lo estoy nutriendo. Entonces, por eso nutrir y alimentar van de la mano. Y alimento, pues, ¿cuál es? Es el medio a través del cual se realiza la transferencia de componentes químicos, nutrientes al cuerpo animal, ¿cierto? Los nutrientes son los constituyentes que conforman un alimento, como grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Esos son los nutrientes que siempre lo vamos a tener en la cabeza. Recuerden, ¿cuáles son los nutrientes? Grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Listo, entonces vamos a hablar un poco, o en resumen, ¿cierto? Recuerda que estos es como unos conceptos básicos que vamos a hablar. ¿Cuáles son los carbohidratos, cierto? Los carbohidratos se transforman en una fuente de energía para el cuerpo y el cerebro y mantienen la condición o la temperatura corporal, ¿cierto? Ahí es donde estamos hablando de las grasas y todo eso, es indispensable, ¿cierto? Las grasas se convierten en materiales para elaborar la energía, el cuerpo de la membrana celular y las hormonas. Ayuda a la absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces, digamos, el que no entienda eso, pues en palabras coloquiales, es el que nos ayuda a regular esas vitaminas que son liposolubles, o sea, que son vitaminas como oleosinógenas, vitaminas que vienen en forma de grasa, ¿cierto? Esas son las grasas. Las vitaminas. Listo, entonces las vitaminas regulan la función del cuerpo y apoyan a los tres tipos principales de nutrientes para trabajar de manera eficiente, ¿cierto? Hay vitaminas hidrosolubles, ¿cierto? Que se pueden disolver en el agua, o liposolubles, que se disuelven pues con la grasa, que es donde entra la ayuda de las grasas, ¿cierto? Están las proteínas, que son sumamente importantes, ¿cierto? Componen los órganos como músculos, tejidos, enzimas, hormonas, etcétera, ¿cierto? Las proteínas pues componen los aminoácidos y lo que hacen pues con el tema también del ADN. Es muy importante el tema de las proteínas para el tema genético. Entonces, mire que es muy importante el tema ligado a la nutrición, ¿cierto? Y los minerales pues promueven las reacciones químicas en el cuerpo, convierten en enzimas, su función es regular la presión osmótica del cuerpo, trabaja para la formación de huesos, de dientes, la regulación de temperatura corporal, componen enzimas pues para el tema de la digestión, para la hormona, para el mantenimiento funcional de los músculos, ¿cierto? Y de los nervios. Entonces mire que son sumamente importantes todo ese grupo pues de carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas y grasas que hacen parte pues de ese proceso nutricional. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, ¿cierto? Dentro de esto, ¿cierto? Dentro de este proceso hay algo que me parece que lo debemos de tocar así rápidamente, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es el tema de la digestión, ¿cierto? ¿Qué es la digestión? La digestión es ese proceso por el cual el alimento se ingiere, se transforma a través del bolo alimenticio, o sea, en el estómago se transforma en un proceso químico, en un bolo alimenticio, ya en nutrientes, ¿cierto? Eso es una digestión, transformar el alimento en nutrientes para que el cuerpo las pueda suplir sus necesidades. Ese es el proceso de digestión, ¿cierto? Digestión es eso, pues, digestión es el proceso por el cual los alimentos, a través de un proceso químico y mecánico, se transforman en nutrientes para suplir las necesidades del cuerpo. Eso es una digestión, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí tenemos un ejemplo del cerdo. Y voy a dar un ejemplo de cómo es la digestión en el ser humano, ¿cierto? Así como es en el ser humano, es en el cerdo. Y ya después
vamos a hablar solamente, vamos a dedicar solo una clase, un video, una diapositiva, solo a la digestión del bovino, que es también lo que yo quiero que enfoquemos, porque pues vamos a estar enfocados en la producción de ensilajes. Entonces pues es importante que hablemos a trasfondo del sistema digestivo de los rumiantes o de los poligástricos, ¿cierto? En este caso de los bovinos. Entonces vamos a hablar en resumen sobre una digestión normal de un cerdo, también para que lo tengamos en cuenta. El cerdo come su alimento, ¿cierto? Lo baja y lo mastica. Lo mastica y lo mastica. Cuando el alimento lo ingiere y se mastica en la boca, se hace un proceso de digestión mecánica, porque hay movimiento de los dientes. De los dientes mastican el alimento, y entonces es una digestión mecánica y también química, porque entonces se mastica y se comienza a mezclar con la saliva, y la saliva tiene unas enzimas que ayudan a degradar el alimento. Entonces mire que ahí es donde a veces nos comparamos con los animales, los seres humanos. Uno muchas veces come rápido y termina rápido y deglute rápido, ¿cierto? O traga rápido. Y eso no debe ser así, porque la digestión empieza en la boca, ¿cierto? Si usted traga un alimento grueso al estómago, se vuelve más lenta esa digestión, tiene que esforzarse más el estómago en producir más ácido clorhídrico para que se pueda disolver ese alimento, y ahí es donde vienen los problemas gástricos, ¿cierto? Esos problemas gástricos hacen que ese alimento se degrade. Entonces, por eso se debe masticar. Entonces se mastica bien y ya se degluta, ¿cierto? Se traga. ¿Por dónde pasa? Pues aquí tenemos algo que se llama el esófago y la faringe y laringe, ¿cierto? O la tráquea. Entonces, por el esófago baja el alimento, por la tráquea baja el aire. Generalmente el esófago es más pequeño y la tráquea es más grande, y la tráquea tiene, cuando uno abre un animal, en un momento han abierto un cerdo o un ganado o algo, ¿cierto? Uno ve un tubo con unos círculos cartilaginosos, ¿cierto? Como con cartílago. Y hay otro tubo que es liso. Ese tubo liso, que es solo de piel, que es liso, una tripita, ese es el esófago, por donde baja el alimento. Y el tubito que tiene esos anillos, esa es la tráquea, por donde pasa el aire que se inhala de la nariz, baja por la tráquea y lo lleva hasta los pulmones para hacer el intercambio gaseoso y transformar ese aire en oxígeno y dióxido de carbono, que es lo que uno exhala. Entonces uno inhala aire, baja por la tráquea, llega a los pulmones, se transforma en oxígeno. Ese oxígeno lo absorbe los pulmones y el dióxido de carbono lo expulsa y exhalo dióxido de carbono, ¿cierto? Y ese oxígeno, ¿qué? Pues ya se va para el corazón, que el corazón es una bomba, ¿cierto? Pues ahí hice un paréntesis, me disculpan. El corazón es una bomba. Entonces pasa la sangre al pulmón, ¡pum! Manda sangre sin oxígeno, ¿cierto? Manda sangre sin oxígeno del corazón al pulmón. El pulmón retroalimenta esa sangre con oxígeno y la expulsa otra vez, lo chupa el corazón. Y el corazón lo manda a través de las arterias. Entonces, la sangre sin oxígeno viene por las venas, se conectan al corazón, lo expulsa a través del pulmón, devuelve sangre ya oxigenada y se va por las arterias. Entonces, por eso a veces es más complicado o más drástico pues cortarse una arteria, porque la arteria sale el chorro así fuerte. ¿Por qué? Porque esa arteria sale con sangre oxigenada. Entonces pues ahí como en resumen pues el tema de intercambio gaseoso, para que sepan para qué es ese tubo con esos anillos. Entonces listo, el alimento baja, se masticó, se hizo una digestión mecánica con química por el tema de la saliva y las enzimas, baja a través del esófago, llega al estómago, y en el estómago, cuando llega ese alimento, él se comienza a hacer una mezcla con químicos, ¿cierto? Y ese alimento se vuelve más diminuto. Entonces ya cuando lo mastiqué se puso un poco más diminuto, pero en el estómago se vuelve más diminuto, más microscópico, porque suelta algo que se llama el ácido clorhídrico.
Y ese ácido clorhídrico hace que ese alimento se convierta en algo que se llama bolo alimenticio, ¿cierto? Eso ya es bolo alimenticio. Así se denomina bolo alimenticio. Y ya ese bolo alimenticio sale ya al intestino delgado, ¿cierto? Ya para que comiencen a absorberse los nutrientes. Ahí es donde va el detalle importante del tema del ácido clorhídrico en los animales. Resulta, digamos, en el tema de los cerdos, hago aquí un paréntesis así, sabe que ahí voy haciendo paréntesis y les voy explicando. Los cerdos y las aves, y también en el ganado, pero más que todo en cerdos y en aves es muy importante este tema. Se deben de alimentar en horas exactas, como nosotros. Nosotros nos acostumbramos a ayunar a las 8, a almorzar a las 12 y a cenar a las 6 o 7 de la noche. Si nuestro cuerpo ya está enseñado a esos horarios, el sistema digestivo es inteligente, ¿cierto? Entonces el estómago, cuando van llegando horas de desayuno, comienza a producir ácido clorhídrico. Ahí es donde se da la saciedad de hambre y el cuerpo está diciendo, tengo hambre. ¿Qué quiere decir? Que mi estómago está produciendo ácido clorhídrico y necesita alimento. Como alimento, porque ya se está produciendo un ácido clorhídrico, lo mismo en los animales. Cuando yo al cerdo o al ave le alimento a las 8 o a las 7 de la mañana, debo alimentarlo a esa hora, porque si se pasa esa hora, comienza algo que se llama reflujo, ¿cierto? ¿Y qué es el reflujo? Pues que ese ácido clorhídrico comienza a devolverse, a decir, ¿qué hubo? Porque no me llega alimento, y se devuelve y lo quema, porque eso es un ácido. Y ahí es donde vienen las consecuencias que se produce la gastritis, ¿cierto? Porque se producen unas úlceras a través del esófago o en el estómago, y eso arde y da dolor. Y eso, pues uno por lo menos se toma una milanta, y cierto, que no es lo debido. Pero en un cerdo, el cerdo no le va a decir, venga, deme milanta que es que tengo gastritis. No, el cerdo comienza y baja su alimento, baja su consumo, y es donde pierde peso y se comienza a enfermar. Entonces mire que ahí es porque es importante el detalle de alimentar los animales a tiempo, ¿cierto? Si en algún momento no lo han escuchado, ahí les doy ese consejito para el tema, pues, de alimentación de estos animales. Listo, volvemos. Entonces, el estómago pasa al intestino delgado, ya el bolo alimenticio, porque lleva un proceso químico con el tema del ácido clorhídrico y otras enzimas. Ahora, el intestino se divide en dos porciones: intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado se divide en 3 porciones y el intestino grueso se divide en 3 porciones. ¿En qué porciones se divide el intestino delgado? Duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno, yeyuno e ilion. Y el intestino grueso se divide en colon, ciego y recto, ¿cierto? Esas son las subdivisiones del intestino. Ya les explico por qué se divide esas partes. Entonces el alimento pasa al intestino, ¿cierto? ¿A qué porción? Aquí no tenemos participación, entonces ¿a qué porción entra? Pues al duodeno. En el duodeno llega la primera porción del bolo alimenticio y resulta que el intestino tiene una capa, ¿cierto? Tiene es una tripa. Y esa capa, esa piel se divide en algo que se llama, o microscópicamente, tiene algo que se llama vellosidades intestinales. Esas vellosidades intestinales son inteligentes y saben que por ahí se absorbe, en esa porción del duodeno, se absorben las proteínas. ¿Cómo se estimula esas vellosidades intestinales? Por eso es importante cuando los lechones, cuando los becerros, ¿cierto? Los terneros están recién nacidos, cuando el pollito está recién nacido, que se les dé un alimento adecuado. Es como el bebé. Un bebé se le da leche materna porque empieza a generar sus defensas propias en la leche materna o en la calostro que alimentan al principio, consumen al principio, y esa leche comienza a estimular el crecimiento de las vellosidades intestinales. Entonces hay personas que tienen problemas gástricos, y son problemas gástricos desde nacimiento, pero no simplemente de nacimiento, sino que de pronto tuvieron una mala nutrición en su etapa de bebés.
Entonces, por eso también es importante hacer una buena alimentación, una buena nutrición a nuestros animales pequeños, a nuestros terneros, a nuestros lechones, a nuestros pollitos, a nuestros alevinos, si son peces pequeños, para que se preparen para su futura producción, para que sean productivos cuando sean adultos. Entonces, en ese duodeno, atrás de las vellosidades intestinales, como una buena alimentación de esa especie cuando estuvo pequeña, entonces tiene unas buenas vellosidades, entre más largas sean sus vellosidades intestinales, que son microscópicas, mayor absorción hay de los nutrientes. ¿Qué quiere decir? Mayor efectividad, ¿cierto? Son más efectivos al consumir, hay más digestibilidad, eso se le llama digestibilidad. ¿Qué es la digestibilidad? Pues que lo que se consume en un porcentaje muy bajo lo defeca, ¿cierto? No se justifica que yo le dé un alimento con 18% de proteína y me defeque 10% de proteína. ¿Qué quiere decir? Que está solamente asimilando o absorbiendo 8%. No, entonces que me absorba ese 18% completo. Entonces ahí es donde llega el juego de las vellosidades, ¿cierto? Entonces, duodeno absorbe las vellosidades, esas vellosidades absorben ese alimento. Sigue a través del tubo, sigue ese alimento y pasa a la otra porción que se llama yeyuno. Y en el yeyuno, ¿qué se absorben? Pues se absorben los carbohidratos a través de las vellosidades intestinales. Y después pasa a la otra porción que se llama ilion. ¿Qué se absorben? Se absorben las vitaminas. Y ya pasa al intestino grueso. Pero el intestino grueso tiene también 3 porciones, acuérdense: colon, ciego y recto. Y en el colon se absorben los minerales y el agua. Ahí ya, ciego y recto, se convierte, hay una descomposición de materiales, se convierte en materia fecal y excretas, ¿cierto? Ahí ya finaliza la digestión. Mira que es algo muy rápido así por encimita, ¿cierto? Obvio, pues eso tiene otros componentes más químicos y todo, y otros alargamientos, pero es algo que lo tenemos así en mente rápidamente, ¿cierto? Ahora, falta un nutriente por absorber y todos se van a preguntar. Piensen en ese momento, les voy a dar 10 segundos para que piensen qué nutriente falta. Ya hablamos de que el duodeno absorbió las proteínas, el yeyuno absorbió los carbohidratos, el ilion absorbió las vitaminas, en la porción del intestino grueso, en la primera porción, que es el colon, absorbió los minerales. ¿Qué nutriente nos falta? ¿Qué creen que falta? Pues, ¿cómo le parece que falta hasta ellas? Las grasas. Las grasas resulta que son diferentes. Hay algo que se llama la vesícula biliar, ¿cierto? La vesícula biliar está pegada al hígado. En el hígado hay algo que se llama vesícula biliar y comienza a gotear la bilis. Comienza a gotear. Y eso se transforma. Esas góticas de vesícula biliar comienzan a gotear sobre el duodeno, sobre la primera porción del intestino delgado. Y hay algo que ahí llegan las grasas en ese bolo alimenticio, ¿cierto? Ahí se están absorbiendo las proteínas en ese duodeno se están absorbiendo las proteínas. Pero resulta que esas grasas también se absorben. Pero se absorben, no se pueden absorber solas. Tiene que haber algo que las encapsule, porque la grasa es más gruesa. Entonces ahí es donde llega la bilis, las encapsula y algo que se llama, es un proceso químico y algo que todos lo aprendan, es fácil, se llama emulsificación. Por eso cuando niños tomamos emulsión Scott, ¿cierto? Son grasas emulsificadas que el cuerpo o el niño los puede asimilar fácilmente. Por eso nos mandan a tomar emulsión Scott, porque era grasa ya emulsificada. ¿Qué quiere decir? Grasa ya encapsulada y que es de fácil absorción. Entonces eso es lo que hace la vesícula biliar. Ahí les doy un tip con el tema de los caballos. Resulta que los caballos no tienen vesícula biliar, pero sí producen bilis. Y resulta que constantemente están goteando esa bilis, la están goteando. Y resulta que como constantemente la están goteando, el caballo usted le puede dar
todas las grasas que quiera y el caballo las va a asimilar 100%, porque ellos no tienen vesícula biliar, pero más sí producen constantemente bilis. Y entonces esa bilis constantemente gotea en el duodeno, el caballo cualquier grasa que le des la va a asimilar de una. Y las grasas que hacen, pues ponen el cabello bonito, ponen los tejidos nerviosos bonitos, ayuda a tener más energía, ayuda a que tengan mayor efectividad en la reproducción. Por eso es importante o es recomendable suministrarles grasas a los equinos, porque ellos las pueden asimilar sin ningún problema. No es como uno, como el cerdo, como la vaca, que si ustedes les da un exceso de grasa van a tener problemas, porque solamente es muy poco lo que esa vesícula biliar les da para que goteen y puedan hacer el proceso de emulsificación. Listo, muchachos, yo creo que la clase la vamos a dejar hasta acá, porque se nos alarga, ¿cierto? Por tiempo, pues, para que el video no quede muy pesado. Y esta es la primera clase, es como los principios que tenemos con el tema de la alimentación y la nutrición animal, ¿cierto? Todos se dirán, pero es que aquí yo me metí, voy a aprender a hacer ensilajes. Obvio, sí, vamos a aprender a hacer ensilajes.